señora Vivian Hernández, la llamé Vivian Salazar. Mil disculpas. La ministra del Interior, Mónica Palencia, ayer tuvo una reunión en la gobernación del Guayas con 30 alcaldes y prefectos de Guayas, Los Ríos y Bolívar. La ministra del Gobierno e Interior anunció que se empezará el programa de gobernanza local. La mañana de ayer, 1 de abril, dijo que lastimosamente no se pueden cumplir todos los pedidos de seguridad que han solicitado los alcaldes y funcionarios públicos, ya que no hay recursos suficientes. Luego de la desaparición de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, ocurrido el pasado 23 de marzo, se incrementaron los pedidos de seguridad de los funcionarios por este y otros ataques a alcaldes y hasta sus familiares. Palencia detalló que de momento no hay cómo entregar esos requerimientos de seguridad, que van desde resguardo policial hasta vehículos blindados para el transporte. No es que no haya respuesta inmediata del gobierno, es que no hay suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones. Vivimos en un estado de situación de inseguridad y los recursos son bien limitados, subrayó. Agregó la funcionaria de gobierno que se espera que con la recaudación del IVA al 15%, que serían más o menos 1.300 millones de dólares aproximadamente, se concrete este y otros temas de seguridad que están pendientes. Y sí, lastimosamente, toda buena intención y estrategias, decisiones, se quedan en papel mojado si no hay recursos económicos suficientes. De eso estamos conscientes. No pedimos ningún milagro al gobierno, pero sí lo que pedimos es más empatía, más organización, menos o nada despilfarro, mejor dicho, menos shows mediáticos, que a medida que se acerca la inoficiosa consulta popular, se suceden a menudo esos shows. Que no se trata de distraer la atención haciendo análisis que llevan a la confusión. Al decir la ministra que hay una campaña de desprestigio a su gestión en materia de seguridad, no es verdad. Claro que estadísticamente las desapariciones, secuestros, robos y demás han bajado respecto al gobierno del incompetente, pero es porque los militares están en las calles, y eso está bien claro. Pero aún así, en este feriado hubo 137 muertes violentas. Yo no vemos, por ejemplo, un contundente cambio en las cárceles. Se sigue encontrando armas y otros artículos prohibidos. ¿Cómo así ahora, por ejemplo, desde el gobierno se trata de establecer el framing, la idea de quienes no estamos de acuerdo con la consulta popular somos terroristas o conchudos? Esa mala práctica de estigmatización que llevó a cabo el incompetente Lazo no les hace nada bien al actual gobierno y nos divide cada vez más como sociedad. El estado de excepción culminará el 8 de abril y la ministra del Interior aseguró que el gobierno no lo renovará. El estado de excepción, por disposición constitucional, no puede tener una prórroga. Mientras tanto, el gobierno busca la norma jurídica que permita mantener a los militares en las calles y en las cárceles. El anuncio lo hizo este lunes en Guayaquil, donde se reunió con 30 alcaldes y prefectos de Guayas, Los Ríos y Bolívar, con quienes empieza el programa de gobernanza local y seguridad ciudadana. La iniciativa enseñará a los 221 municipios a realizar planes de seguridad vinculados a nuevas ordenanzas para frenar el crimen organizado en sus territorios. Una especie de modelo de ordenanza donde vamos a tener parámetros específicos y técnicos que van a permitir un mejor trabajo jurídico en la implementación de la seguridad ciudadana a través de los municipios. Pero una vez más los alcaldes señalaron que sin dinero no pueden ejecutar esos proyectos. Que también cada uno sumamos las responsabilidades, pero empezando por el gobierno también, en darnos los recursos que están pendientes de entregarnos para de esta forma nosotros poder aportar en estos temas de seguridad que hemos conversado esta mañana. También los policías municipales no tienen la inteligencia que tiene la policía y
y las armas y también los militares. Bueno, ellos ya son preparados para esa situación. La ministra Palencia aclaró que no están delegando responsabilidades en materia de seguridad a los municipios. Los recursos, todos sabemos que vamos a tener en materia de seguridad con el IVA, recursos por 1.300 millones aproximadamente. Ojalá que resulte que este cálculo que se tiene dé buen resultado. Estas reuniones se replicarán con otras alcaldías en Machala, Azogues, Quito, Esmeraldas, Manta y a todos los familiares de aquellos que están siendo víctimas de la violencia. Y recordarles que nosotros tenemos una gran lucha ahora y por delante. Tenemos un conflicto armado interno que no es cosa fácil. Tenemos una guerra sucia en materia de generar percepciones y no podemos nosotros evaluar cómo vamos en el avance de esta lucha con el conflicto armado interno solamente con lo que pase un fin de semana. Si nosotros hacemos una evaluación del tiempo que está el gobierno de Daniel Noboa, del tiempo en que está el conflicto armado y versus el tiempo anterior, nosotros podemos constatar que simple y sencillamente en el mismo lapso estamos hablando de que hubo 2.814 homicidios intencionales en el anterior gobierno, en el mismo lapso inmediato anterior a Daniel Noboa, y ahora estamos en 2034, lo que ha significado un decrecimiento de 27.7%, que no es poco, Liz, no es poco cuando nosotros estamos hablando de que hemos tenido cualquier cantidad de personas armadas preparadas para la desestabilización del país. César Férez Cordero Loyola, un joven sociólogo, articulista y comentarista en varios medios, sobre todo de Guayaquil, habla de la narcotización de la sociedad. Hace un análisis del testimonio de Mayra Salazar. En sus declaraciones, la relacionadora pública apunta, acusa, involucra a todo lo que se mueve. Quizás porque toda la sociedad está embarrada hoy por hoy con la narcodelincuencia. Y al decir toda la sociedad, me refiero a los diferentes ámbitos como es la política, farándula, justicia, policía, militares, periodismo, etc. Pero digo yo, ¿quiénes son los responsables directos? Por favor, menos verborrea, menos filosofía y abramos los ojos de una buena vez. Claro que ahora estamos en medio del fango de la corrupción, ¿pero por qué? Porque todo empezó en el gobierno de Moreno, a partir de esa maldita consulta del 7 veces sí. ¿Lo recordamos? Donde se desinstitucionalizó el Ecuador y la apoyaron muchos de los que ahora hablan. Se golpean el pecho y filosofan en los medios. Ya basta de querer meter al correísmo en todo este entuerto, aunque les arda, aunque a muchos no les guste escuchar. En seguridad llegamos a ser los segundos en Latinoamérica después de Chile y sin bases militares gringas ni tonterías. El ECU 911, que se lo inauguró en el gobierno del presidente Rafael Correa, funcionó como reloj suizo, tanto así que hasta se obtuvo un certificado internacional de seguridad otorgado por la Asociación Europea de Números de Emergencia, ENA. Así fue, aunque les duela reconocerlo. Antes recibíamos reconocimientos internacionales, ahora somos el hazmerreír en el extranjero. Pero los gobiernos de Moreno y del incompetente, los vivísimos, los muy honestos, los muy patriotas, permitieron más bien que los narcos coimen, paguen a los funcionarios de este organismo, del ECU 911 me refiero, para perseguir y localizar objetivos y luego atentar en contra de ellos. Y así todos estos sinvergüenzas, majaderos, se atreven a insinuar que porque se sacó la base militar de Manta, que supuestamente la flexibilización de la prisión preventiva. Les aclaro que antes, en la década del 2007 al 2017, sí habían centros de rehabilitación carcelarias. Se los trató a los reos con dignidad y muchos aprovecharon estas flexibilizaciones. Hubo reos que estudiaron, se capacitaron y por eso se flexibilizó. Se premió a esos PPL que verdaderamente querían cambiar su rumbo
y lo lograron. Ahora es cuando hay caos en las cárceles. En la década del correísmo, como ustedes dicen, hubo un trato humano para los reos. Por eso en 10 años no hubo una sola revuelta carcelaria. Eso es así, guste o no guste. La estigmación que tiene el correísmo, como dicen estos filósofos mediáticos de pacotilla, es culpa justamente de la prensa rastrera, que defienden un status quo podrido. El lawfare no es una invención, no es un espejismo. Claro que existe, que se lo practica y no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica y hasta en Europa, como es el caso de España. Y ellos, los perros guardianes, a los periodistas de los medios hegemónicos me refiero, los cancerberos del poder lo saben, pero son engañabobos. Porque discúlpenme, lo siento si alguien se ofende por mi comentario, pero tengo que decirlo. Quien se cree todavía lo que difunde en la prensa corrupta de Ecuador es porque es un caído de la hamaca. Lo digo con respeto, pero con total convicción. El análisis de César Febres Cordero Loyola, articulista de Diario Expreso y comentarista de RTP Radio Tropicana, fue mucho más allá. Sostuvo el jueves pasado en el programa radial de Carlos Vera del Día a la Noche que esto demuestra la narcotización de la sociedad. En el testimonio de Mayra Salazar, también vemos otra vez la narcotización de la sociedad, la farándula, la economía, o sea, entran a tantos ámbitos estas fuerzas del narcotráfico que hay que tener mucho cuidado de no decir todo está podrido nada más. Lo que podemos nosotros observar ahora es el impacto político de lo que se ha dicho. Y sí, el correísmo y su líder están estigmatizados hace mucho tiempo por una posible relación con el narcotráfico. ¿Cómo responden a eso? Pero habrá que verlo. Por ahora simplemente están jugando a salpicar, manchar a la fiscal Salazar, hablar de el lawfare, ¿verdad? Tratar de alejarse, porque por ahora es solamente un testimonio. Pero yo seguiría, es verdad, no hay que generalizar. Yo siempre he dicho, se lo ha dicho usted, Carlos, no hay que hablar de todo el correísmo, tampoco hay que hablar de todo el PCC. Pero no puede ser que los colegas que estuvieron cerca de estas figuras ahora se hagan los locos y digan que la justicia siga su curso cuando están cruzándose los dedos para que llegue en mayo del 25, ojalá caiga un amigo en la Fiscalía General y todo esto se acabe. ¿Cómo hacer entonces para no generalizar y no desmoralizar, le añadiría yo? Porque si todo está perdido, todo está corrompido, todo está tomado, apaguemos el estudio y vámonos de aquí. Primero que creo que es un error entender que el brazo político o los brazos políticos que hubieran o estuvieran inmiscuidos en este tema son los responsables de toda esta cadena estructural. Primero es, no entendamos, digamos, lo que pasó en 2010 en el correísmo, flexibilización de la prisión preventiva, cero control o un control muy limitado de la inmigración. Todo este tipo de cuestiones que de alguna manera abrieron ciertas corrientes para que las instituciones pudieran ser un poco más quebrantables en el tema del narcotráfico. No quiere decir que la sociedad en su conjunto esté inmiscuida en esas prácticas. Inclusive tampoco todo el correísmo. Inclusive tampoco todo el correísmo. Y también hay algo importante para decir ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que decía César Febres Cordero, el tema de la fiscal? Claramente hay una agenda de destitución, de una campaña reputacional en contra de la fiscal, pero ¿es del correísmo o es de un actor? Yo creo que estamos cometiendo ese error de lo inductivo a lo deductivo. Por ejemplo, qué difícil sería en este momento destituir a la fiscal a través de la asamblea, con qué cara lo podría hacer el social cristiano, siendo que una figura importante, por más de que haya una cuestión disciplinaria o que Ronnie Aliaga se haya desafiliado, eso no quiere quitar o no quita responsabilidades de los líderes. Los líderes sí tienen responsabilidad. No tienen culpa, pero sí responsabilidad. Gracias por llegar hasta aquí, al final del vídeo. Y si ya nos dan un like, mejor que mejor. Y si comentan y comparten, mucho mejor. Seguimos mañana.